Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por continuar con nosotros, Carolina Sadler, con el análisis internacional. Iniciamos, señores, en Madrid. Se está llevando a cabo lo que es la cumbre del clima, COP25. Esta cumbre es la 25ª cumbre y algunas cosas bastante interesantes que debemos comentar. Por ejemplo, en esta ocasión pues alrededor de 197 mandatarios, tanto jefes de Estado como jefes de gobierno, delegaciones de la misma Organización de Naciones Unidas, observadores, grupos indígenas, representantes de empresas e industrias privadas, ONGs, así como pues líderes de lo que es el área del medio ambiente, científicos, investigadores, esta cumbre. De hecho, nuestro presidente Danilo Medina es uno de los mandatarios que está participando. Va a ser celebrada desde el día de ayer, 2 de diciembre, hasta el día 13 de diciembre. Y algunas cosas interesantes. En esta cumbre, por ejemplo, el objetivo fundamental de la cumbre es finalizar las reglas de funcionamiento para la entrada en vigor del Acuerdo de París. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, que ya inició el procedimiento para salir del Acuerdo de París, pues hay una delegación. La delegación está encabezada por la representante de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y en su discurso de inauguración dijo, en el caso de Pelosi, dijo que los Estados Unidos, a pesar de que el presidente Trump ha iniciado todo el procedimiento para la retirada, pues los Estados Unidos aún tiene la esperanza de poder continuar. Y en el caso del Congreso de los Estados Unidos está muy presente y activo e interesado en lo que es la materia climática. Eh, esta cumbre, como digo, la número 25, cabe destacar que esta cumbre pues es el resultado de lo que se llama, lo que se dice que es las cumbres de la Tierra. La cumbre de la Tierra, la primera celebrada en 1972 originalmente, luego lo que fue la de Río de Janeiro en 1992, que dio como inicio, ahí está el presidente, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, quien de hecho en su discurso dijo algo bastante interesante. Dijo que por fortuna solo un puñado de fanáticos niega la evidencia del cambio climático. Muchos han dicho que esto es haciendo referencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el asunto de que siempre cataloga el cambio climático como un mito. Pero les decía que todo esto inició con la cumbre en Río de Janeiro en 1992. En esta cumbre lo que se buscaba era básicamente estabilizar las concentraciones de emisiones de gases de efecto invernadero y fue la cumbre, de hecho, la COP número 1 y luego esta es la COP número 25. 197 países más los miembros de la Unión Europea, más de 25,000 personas están participando y básicamente se busca evitar que la temperatura del planeta aumente y buscar un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero. En el caso del rey Felipe de España, dijo que aún queda tiempo, que no podemos y no debemos fracasar. En el caso de Nancy Pelosi, subrayó el compromiso de la Cámara de Representantes y del Senado con la cumbre y con lo que es el cambio climático. Algo interesante que debo decir es que en el caso de esta cumbre iba a ser celebrada en Chile originalmente y de hecho se comenzó a preparar todo. Sin embargo, tuvo que ser cancelada dada la situación sociopolítica de Chile en estos momentos y el gobierno español pues se ofreció a hacer la sede y a celebrar esta cumbre tan importante. Pasamos a México, señores. El 1 de diciembre, el gobierno de López Obrador cumplió su primer año. Y hay varias cosas que debo decir. Lo primero es que a pesar de las promesas de campaña y de un intento de las ruedas de prensa diarias que el presidente pues celebra,
Es un año que ha sido marcado por la violencia, la criminalidad y una recesión económica. A pesar de que el presidente López Obrador había prometido que México iba a aumentar su Producto Interno Bruto en un 4%, la realidad es que la economía mexicana está estancada. El crecimiento de la economía de este año ha sido de un 0%. De hecho, se estima que una de las causas es justamente la violencia y la criminalidad. El Instituto Nacional de Estadística Mexicano pues ha determinado que alrededor de entre 97 y 100 personas mueren a diario víctimas de la violencia que azota a México. Y que este año, el 2019, y no se ha terminado, apenas comenzamos el mes de diciembre y no ha sido contabilizado el mes de noviembre, tampoco el mes de diciembre, pues se estima que este año va a ser el año más violento de la historia reciente de la República Mexicana. Los últimos 3 meses consecutivos, como les digo, el Producto Interno Bruto ha estado en retroceso, a pesar de la promesa de que iba a estar en aumento. López Obrador también prometió poner fin a la guerra del narco. Sin embargo, esto ha sido uno de los más grandes fracasos. Recordemos lo que sucedió, el humillante episodio de hace pocas semanas, de hecho, con el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, quien primero lo apresaron en un operativo grandísimo y luego tuvieron que dejarlo que se fuera porque perdieron el control. Entonces, el índice de homicidio no logra bajar, al contrario, se estima que cada día va subiendo. Aparte de esto, hay algunas cosas buenas y es importante decirlo, independientemente de que al presidente se le critique por las ruedas de prensa diarias. Él dice que esto es para poder interactuar, comunicar lo que se está haciendo y escuchar lo que sucede. Sin embargo, es lamentable de que la crítica más grande es al gobierno de López Obrador, es que simplemente en materia de seguridad sus políticas no funcionan. Sin embargo, cabe destacar que López Obrador en lo que va de año ha logrado algunas cosas. Por ejemplo, bajó su salario un 40%, bajó los salarios de los funcionarios de su gobierno. También se transporta en su propio vehículo. También se transporta en vuelos comerciales, o sea que no utiliza aviones privados. También no vive en lo que es el palacio, digamos, el palacio presidencial, sino que vive en su propia residencia. Ha creado algunos programas de becas para jóvenes bastante interesantes, otros programas para envejecientes. También ha creado planes de infraestructura en algunas regiones de México y bueno, esto es algo negativo, ha cancelado algunos proyectos, entre ellos un famoso aeropuerto del gobierno pasado. Y digo que es penoso porque aunque la idea de cancelar este aeropuerto fue para ahorrar dinero, la realidad es que existían contratos con algunas empresas, tanto nacionales como internacionales, que van a tener que ser cumplidos. Entonces, la realidad es que hay que ver si valió la pena esta medida del gobierno de López Obrador. En sí, lo que más le afecta es el asunto de la criminalidad, el asunto de la violencia. Simplemente no cede. Y es algo bastante penoso porque los mexicanos merecen algo mejor. Entre críticas, aún tiene mucha popularidad López Obrador, sin embargo, debe de tomar medidas drásticas con relación a lo que es la violencia. López Obrador apuesta por programas sociales, por la educación, por programas de salud, por programas de empleo, que lo entendemos que están muy bien y son programas muy buenos. Sin embargo, hay que decir que no es suficiente porque ya hay una gran parte de la población que creció viviendo de esta criminalidad y que obviamente con un plan de educación, con un plan de empleo, con un plan de salud, simplemente no van a dejar lo que están haciendo para comenzar de cero. O sea, es entendible que estos planes que el presidente Obrador está haciendo simplemente tienen que cambiar y que su política de seguridad tiene que ser modificada.
Pasamos a los Estados Unidos, señores. Ustedes saben que en el día de mañana, 4 de diciembre, pues el presidente Trump fue invitado a participar, inclusive se le dijo que podía participar con sus abogados personales en caso de que quisiera, o abogados de la Casa Blanca, pues en las audiencias que se están llevando a cabo con relación al posible juicio político. Pues fíjense qué pasa. El presidente Trump dijo básicamente que no le interesa participar en estas audiencias, continúa calificándolas de ilegales, continúa pues desestimando las acusaciones y básicamente el proceso continúa. Este proceso es bastante penoso porque recordemos que el proceso es las audiencias privadas, las audiencias públicas, luego un informe que tiene que ser redactado por el Comité de Inteligencia que pasa luego al Comité de Justicia para determinar si se pueden levantar cargos en contra del presidente de los Estados Unidos, luego pasaría al Pleno de la Cámara, que ésta debe de votar, para entonces pasar al Senado de mayoría republicana para ver si se puede llevar a cabo el impeachment, el famoso impeachment. Yo les puedo decir ahora mismo que lamentablemente eso no va a proceder y que independientemente de que el presidente Trump tenga su forma, es un asunto, esto yo lo califico de una, hasta cierto punto, bueno, de una pérdida de tiempo, independientemente de que marque un precedente para otros presidentes, pero esto no va a avanzar porque justamente el presidente Trump es de los republicanos y los republicanos son quienes controlan la Cámara del Senado y es el Senado que tiene que decidir si va a llevarse a cabo un juicio político y un impeachment o no. Es simplemente así como se los digo. Pero bueno, mientras tanto el presidente viajó a Reino Unido, a Londres específicamente, a una cumbre de la OTAN, no tan relevante como en algunos casos, pero en esas anda el presidente. En el día de ayer estuvo pues tuiteando y rechazó justamente participar en la nueva fase del proceso de impeachment, pero en fin, la Casa Blanca tiene que determinar este viernes si va a trabajar justamente con los demócratas y va a llevar representantes para este posible juicio político o simplemente van a mantenerse viendo todo desde afuera. El plazo es hasta este viernes, vamos a ver qué va a determinar la Casa Blanca y nada, así anda el mundo. Eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más contenido de Despierta RD. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.